La evaluación de sustentabilidad alimentaria nos posibilita identificar salidas a los problemas. Haremos una nueva evaluación, esta vez de las posibles soluciones. El primer paso es enumerar las soluciones al problema o a los problemas identificados. Podemos clasificarlos según sus contribuciones, por ejemplo, a la productividad, a la equidad, a los cambios económicos, a la capacidad técnica, entre otros. Para ello, armamos una nueva tabla donde iniciamos la lista de soluciones. Por ejemplo, crear un sistema de rendición de cuentas en la organización comunal. Preguntamos a la asamblea sobre esta solución. De un rango del 1 al 3, donde 1 es poca contribución y 3 es mucha contribución, ¿cómo la acción crear un sistema de rendición de cuentas en la organización comunal contribuye a las transformaciones del sistema alimentario? La asamblea llegará a consenso sobre los valores asignados a la productividad, a la equidad, a los cambios económicos, entre otros. Cuando tengamos identificadas las soluciones que contribuyen fuertemente con los cambios deseados, empezamos la planificación. Cada acción lleva consigo 4 preguntas importantes. ¿Cómo logramos concretar esta acción? ¿Qué recursos tenemos disponibles? ¿Quiénes pueden ayudarnos a llegar a nuestros objetivos? ¿Cuándo queremos hacerlo? Vemos que las acciones propuestas a veces pueden resolverse con los recursos de la comunidad o del grupo que está dispuesto a llevarlas a cabo. También ocurre que los recursos no son siempre suficientes. Por eso, pensar en alianzas estratégicas con otros actores es una oportunidad para capturar contribuciones. Actores como fondos públicos, aproximaciones para discutir agendas con ONGs o abrir espacios de negociación con empresas próximas a las comunidades. Finalmente, un conjunto de acciones emprendidas dentro de un sistema alimentario pueden tomar direcciones que nos sorprenden. Si, por ejemplo, deseamos abrir espacios para comercializar alimentos saludables y luego de 6 meses las acciones piloto de transformación nos muestran que la comercialización de productos procesados es costosa e inviable, será necesario tomarnos un tiempo para reflexionar sobre nuestras próximas acciones. Este es un nuevo momento de planificación. Entonces, tomamos la lista de acuerdos inicial y nos preguntamos, ¿cuánto hemos logrado durante el tiempo de trabajo conjunto? ¿Cuáles fueron las debilidades en el proceso? ¿Qué nuevos desafíos tenemos para los siguientes meses? Durante el proceso de aplicación de la metodología, hemos demostrado que una acción de transformación en un indicador tiene potencial para irradiar positivamente a otros indicadores. Por ejemplo, trabajando el fortalecimiento del indicador autoorganización, que es de la dimensión de resiliencia socioecológica, se puede optimizar cambios en el indicador participación efectiva, que es de la dimensión de derecho a la alimentación. Por esta razón, recomendamos aplicar la herramienta FoodSAF como diagnóstico inicial, pero también como monitoreo del proceso y como autoevaluación al final.